Jóvenes y señoritas, les envío un cordial saludo y espero que se encuentren bien juntamente con su familia. Nuestro tema es acerca de los impuestos. Un impuesto va a ser un mandato. Esto quiere decir que es algo que se debe realizar en forma obligatoria. Se debe de acatar lo que se está estableciendo. De no realizarse, se puede recibir algún tipo de sanción. Las obligaciones del Estado y del pueblo. Ambos tienen obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 1 y 2 de la Constitución están plasmadas cuáles son las obligaciones del Estado hacia la población. Y entre ellas, por ejemplo, dice que debe de garantizar lo que es la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y en el artículo, por ejemplo, 135, en el inciso D de la Constitución, nos especifica que parte de las obligaciones de los ciudadanos es poder contribuir a los gastos públicos. En otras palabras, el pago respectivo de sus impuestos. Los impuestos para un Estado no son más que los pagos o prestaciones que se le deben de pagar al Estado. Estos pagos van a servir para satisfacer las necesidades comunes de la población. Entre las necesidades comunes están, por ejemplo, lo que es infraestructura, que sería, por ejemplo, todo lo que son las carreteras, el servicio de salud, que es indispensable, de igual manera, educación, y todo lo que se refiere al desarrollo integral de las personas. Integral significa que va a abarcar diferentes aspectos vitales de una persona. Entre ellas, repito, salud, educación, una vida digna, trabajo, incluso la recreación. Tipos de impuestos. Existen dos divisiones bien marcadas en cuanto a los tipos de impuestos. El primero serían los impuestos directos y el segundo los impuestos indirectos. Los directos son todos aquellos que deben pagarse debido a la percepción de ingresos. Por ejemplo, las personas que tienen algún negocio o que tienen un salario fijo van a pagar impuestos directos. Y los impuestos indirectos son los que se van a pagar debido al consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, usted compra un par de zapatos, usted paga un impuesto y a ese impuesto se le llama indirecto. O fue y comió a algún lugar, un restaurante, también se le llama impuesto indirecto. El IVA. El IVA es un tipo de impuesto y va a ser un impuesto indirecto. Lo que se paga de IVA es el 12% y voy a colocarles algunos ejemplos. Significa que si usted va a hacer una compra de 100 quetzales, un suéter, por ejemplo, usted pide su factura, usted está pagando de esos 100 quetzales, está pagando 12 quetzales de impuesto llamado IVA. Si usted compra algún artículo con un valor de 200 quetzales, multiplique 200 por el 12%, van a ser 24 quetzales. O si usted compra algún artículo o consume en algún servicio, pueden ser, por ejemplo, hotel, restaurante y entre otros, un valor de 375 quetzales, multiplíquelo por el 12%, van a ser 45 quetzales que usted va a estar pagando de IVA. Y les recuerdo que es un impuesto indirecto porque el IVA se paga por el consumo de bienes o de servicios. Y el IVA va destinado directamente a lo que es el gasto social y el presupuesto de la nación. El gasto social significa, por ejemplo, que va a ser destinado para obras que van a ser de beneficio para la población. El ISR, que significa impuestos sobre la renta. Va dirigido para lo que es el servicio profesional y también lo pagan los propietarios de algunos negocios. Cuando dice servicio profesional, se refiere a todas aquellas personas asalariadas y que van a ganar al año 36,000 quetzales en adelante. Esto significa que toda aquella persona que tiene un trabajo fijo desde enero hasta diciembre y que gana de 3,000 quetzales en adelante debe pagar el ISR. También cuando dice propietarios de negocios, si la persona tiene un negocio, está inscrito ante la SAT, esta persona va a estar pagando el ISR dependiendo de las ventas
y de las ganancias que va a estar obteniendo debido a las ventas que está realizando. Por supuesto, no todos los negocios van a pagar el ISR. Por ejemplo, una tienda de consumo diario no está inscrita regularmente ante la SAT. Si usted viene y compra un bombón de 50 centavos, compra una golosina de 1 quetzal, 2 quetzales, usted no puede pedir una factura por esa compra. Y esto es porque esas pequeñas tiendas son consideradas como micronegocios y los micronegocios regularmente no van a estar pagando los mismos impuestos que van a pagar los negocios que son considerados ya pequeños contribuyentes. UCI significa Impuesto Único sobre Inmueble. Este impuesto lo van a estar pagando las personas dueñas de un inmueble. Este inmueble es una casa, puede ser un terreno, ya sea en el área urbana o en el área rural. El impuesto va dirigido hacia las municipalidades y sirven para el desarrollo de sus diferentes actividades. Cada una de estas leyes va a tener su propia legislación y en el caso de la ley del IUCI, en el artículo número 11, podemos encontrar la tabla de cuánto es lo que se debe de pagar. En el caso del IVA y del ISR es por porcentaje, pero en el caso del IUCI no es por porcentaje, sino son quetzales por millar. Por ejemplo, todos aquellos terrenos o viviendas que tienen un valor de 2,000 quetzales para abajo no van a pagar el IUCI. Sin embargo, de 2,000 quetzales más 1 centavo en adelante deben de pagar este impuesto. Si, por ejemplo, una vivienda tiene un valor de 18,000 quetzales, desde 2,000 quetzales más 1 centavo hasta 20,000 deben de pagar 2 quetzales por cada millar. Entonces, la vivienda con valor de 18,000 quetzales posee 18 millares. Por 2 quetzales va a estar pagando únicamente 36 quetzales de IUCI durante el año. Pero todos aquellos terrenos o viviendas que tienen un valor de 20,000 quetzales más 1 centavo hasta 70,000 quetzales van a pagar 6 quetzales por millar. Por ejemplo, si una vivienda tiene un valor de 65,000 quetzales, tiene 65 millares. Multiplicado por 6 quetzales, va a estar pagando anualmente 390 quetzales de IUCI. Y todos aquellos terrenos que tienen un valor de más de 70,000 quetzales, sería 70,000 más 1 centavo, van a pagar 9 quetzales por millar. Si, por ejemplo, un terreno tiene un valor de 300,000 quetzales, por 9 quetzales por millar serían 300 millares por 9. Tiene un valor del IUCI de 2,700 quetzales de impuesto que debe de pagar. Le repito, va destinado para proyectos de las municipalidades en beneficio a la población. Y acá únicamente les estoy colocando algunos ejemplos de impuestos porque vamos a encontrar otros impuestos como lo es el boleto de ornato, que también es un impuesto que se debe de pagar y de igual manera se paga en las municipalidades. Función de los impuestos. Cumplir con las obligaciones del Estado es una de las principales funciones de los impuestos y entre ellos está lo que es el gasto público. El gasto público se va a referir a todos aquellos pagos que debe de realizar el Estado para su sostenimiento. Por ejemplo, pago de salarios de todos los que son funcionarios públicos. También, por ejemplo, las municipalidades deben de pagar agua, luz, teléfono. Entonces, parte de los impuestos va para poder sostener todos los gastos de las instituciones del Estado. Pero también está el gasto social, que va a referirse a la población, todos aquellos proyectos que van a ser en beneficio de nosotros como ciudadanos. Entre ellos están proyectos de educación, de salud y entre otros más. Servicios eficientes y de calidad. Es importante que todos los servicios que nos ofrezca el Estado puedan ser de buena calidad. Por ejemplo, si usted va a un hospital, que usted reciba una atención digna de un ser humano. O, por ejemplo, si va a ir a una escuela, está estudiando en una escuelita, uno de sus familiares, que tenga maestro, que tenga
un techo, la escuela que sea apropiado, que no tenga goteras, por ejemplo. Entonces, por eso se le llama servicios eficientes y de calidad. Entre ellos están salud, que ya lo había mencionado, educación y también lo que es la seguridad. Por ejemplo, todo lo que es la policía municipal, puede ser la policía municipal de tránsito o puede ser la Policía Nacional Civil y entre otros, todo lo que sea referente a seguridad. También están las redes de comunicación, que serían, por ejemplo, lo que son las carreteras, calles y los puentes. Por ejemplo, en época de invierno es muy común escuchar que el agua o el río se llevó un puente. No es en sí el problema la época lluviosa. El problema está en que los servicios no son eficientes y tampoco son de calidad, debido a que se llevó el río un puente, lo reconstruyen o medio lo reconstruyen, gastan millones, pero en sí el material y el trabajo es de muy mala calidad y es por ello que los puentes al año siguiente, en la época de invierno, se lo vuelve a llevar el río. Si nos podemos dar cuenta, el pago de los impuestos es de vital importancia para el sostenimiento de la República de Guatemala. ¿Y quiénes son la República? No solamente son las instituciones del Estado, no son solamente los gobernantes, sino también somos nosotros como ciudadanos. Y es por ello que es importante que nosotros tengamos la cultura de poder pagar nuestros impuestos. Para finalizar, quiero dar una pequeña explicación del ejercicio y acá, como siempre, le indica que puede realizarlo a mano, a computadora, en el cuaderno o en hojas, dependiendo de los recursos que usted tenga en su casa. El número 1 dice que debe de calcular el IVA de los siguientes productos. Yo ya di algunos ejemplos. En el número 2, según la ley del ISR, ¿qué significa la palabra renta? Aquí este link o enlace usted va a ingresar y va a abrir lo que es la ley del ISR y usted va a empezar a buscar en la ley, ahí está la definición de la palabra renta. Entonces usted cuando la encuentre la va a copiar, no con sus propias palabras, sino que la puede copiar tal y como está en la ley. Luego dice, comente con sus papás si pagan el YUSI, posteriormente escriba lo que ellos le comenten. No vaya a escribir únicamente sí lo pago, no lo pago, sino que por favor explique su respuesta. Si lo están pagando, ¿por qué lo pagan? ¿Dónde lo pagan? ¿En qué mes lo pagan? Si no lo están pagando, explique por qué no lo están pagando. Por desconocimiento, sea sincero, si es por desconocimiento o por alguna otra situación. Y por último acá, o el número 4, dice cuál es la importancia del pago de los impuestos. Y el último, ¿en qué se invierten los impuestos? Entonces, las respuestas están tanto en esta hoja donde está el contenido del tema y también está explicado en el video.